Hola mis científicos del arte, mi nombre es Vanessa Camacho, su compañera de arte y dibujo, junto con quien podrán explorar su creatividad e imaginación y convertirse en grandes artistas. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te conectes a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que envíes por aquí, bien sean dibujos, bocetos, pinturas, esculturas, figuras, cualquier cosa, estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño. También me gustaría regalarte la frase del artista Antonio Saura que dice así: soy un pintor fiel a mí mismo. ¿Y qué significa esto? Que así debemos ser nosotros. Cada vez que hagas una obra, dibujo, pintura, lo que sea, debes ser fiel a ti mismo. No necesitas influenciarte demasiado por lo que hacen los demás o compararte a ti mismo con ellos. Tampoco tienes que escuchar demasiado las críticas o comentarios negativos que hagan, porque tu arte es primero para ti. No es para complacer a las personas, es para tú expresar tus sentimientos, tus emociones, tu imaginación y lo que es importante para ti. No te digo que no vas a escuchar críticas constructivas o que no vas a tomar consejos para ser un mejor artista. Digo que primero debes satisfacerte a ti mismo con tu trabajo. No lo haces por los demás, lo haces para divertirte, para ser feliz, para transmitir emociones. Es primero para ti y ya después los demás. Pero bueno, ya entrando un poquito en materia de lo que nos corresponde hablar el día de hoy, conoceremos sobre lo que son las telas en el dibujo. Así que si ya estás listo, comencemos. En el dibujo, las telas se representan mediante la observación de sus características físicas como el grosor, la rigidez, el peso y la forma en que se pliegan. Al dibujar telas es importante considerar cómo los puntos de tensión afectan la formación de pliegues y arrugas. Además, es útil comprender la diferencia entre telas rígidas y suaves y cómo éstas se arrugan de manera diferente. Las telas aportan una textura visual que puede enriquecer un dibujo. Diferentes tipos de telas como la seda, el algodón o la lana tienen características únicas que pueden ser representadas a través de técnicas de sombreado y tramas. La elección de la tela puede influir en el estilo del dibujo, es decir, un dibujo que represente ropa de lino puede evocar una sensación de frescura y ligereza, mientras que una tela de terciopelo puede transmitir lujo y calidez. Las telas pueden contar historias. Por ejemplo, la vestimenta de un personaje puede indicar su estatus social, cultura o época. Esto es especialmente relevante en el arte histórico o narrativo. Las telas interactúan con la luz de diferentes maneras, creando sombras y reflejos. Esto permite explorar conceptos de color y luz en el dibujo, lo que puede resultar en composiciones mucho más ricas y complejas. Algo que tienes que tener súper claro a la hora de dibujar telas son dos elementos. El primer elemento es la gravedad, por supuesto, y el segundo elemento que se ajusta a la gravedad son los puntos de tensión. ¿Y qué significa esto? Bueno, el punto de tensión es desde donde cuelga la tela. La tela en general cuelga o está sobre algo, queda suspendida y el punto de tensión es donde convergen las líneas de los pliegues o arrugas. Todo esto siempre acorde con la lógica de la gravedad. Sigamos conociendo sobre el dibujo de telas. Algunas de las técnicas utilizadas para la representación de telas en el dibujo son, primero, la observación. Estudiar cómo se comportan las telas en diferentes situaciones, bien sea cálidas, pliegues, arrugas, es fundamental. La observación directa o el uso de referencias fotográficas pueden ser muy útiles. En segundo lugar tenemos el sombreado. Se puede utilizar para crear profundidad y volumen. Las sombras deben ser suaves donde la tela está estirada y más marcadas en los pliegues. También están líneas y textura. Se puede experimentar con diferentes tipos de líneas para representar la textura de la tela. Por ejemplo, las líneas más suaves para telas ligeras y líneas más gruesas para telas pesadas. En cuarto lugar tenemos las capas de color.
Si trabajamos con color, podemos superponer capas para conseguir la riqueza tonal que poseen algunas telas. Esto es especialmente efectivo trabajando con cierto tipo de materiales como acuarelas o lápices de colores. Y en quinto lugar tenemos el dibujo rápido. Practicar el dibujo rápido de figuras con diferentes tipos de telas puede ayudar a captar su movimiento y estructura sin obsesionarse demasiado con el hacer muchos detalles. Y otra cosa que deberías tener en cuenta a la hora de dibujar telas es el tipo de tela, bien sea la textura o el grosor. ¿Qué significa esto? Las telas que son más gruesas se comportan de una manera diferente, pueden ser rígidas y eso en contraposición con las más delgadas es que estas toman más la forma del objeto sobre el cual están o son más vulnerables a comportarse de otra manera por el movimiento o condiciones como el viento. Ten eso en cuenta a la hora de dibujar, pero bueno, sigamos aprendiendo porque aún no hemos terminado de hablar sobre las telas. Y es que el conocimiento de telas en el dibujo es crucial, no solo por su aspecto visual, sino también por la historia y la emoción que pueden transmitir. Aprender a representarlas adecuadamente puede mejorar significativamente tus habilidades artísticas y la calidad de cada una de las obras que realizaremos. Algunos consejos para empezar a dibujar telas podrían ser, primero, el estudio de la forma. Observa cómo se forman los pliegues. Generalmente los pliegues se crean en áreas donde la tela se tensa o se dobla. Dichos pliegues en U son comunes, así como los pliegues en S. Luego tenemos el dibujo de arrugas. Las arrugas pueden ser representadas con líneas cortas y curvas que sigan el flujo de la tela. Es importante variar la presión del lápiz para crear diferentes intensidades. También está la dirección de la luz. Determina de dónde proviene la luz y cómo afecta a la tela. Las áreas iluminadas deben ser más claras, mientras que las sombras deben ser más oscuras. Finalmente están las transiciones suaves. Usa técnicas de difuminado o capas de lápiz para crear transiciones suaves entre luces y sombras. Del mismo modo, debemos tener en cuenta la importancia de mantener una composición y una textura determinada en cuanto a los dibujos. Pues las telas no solo son elementos aislados, deben integrarse armónicamente en la composición general del dibujo. Considera cómo interactúan con otros elementos, bien sea personajes o fondo. El realismo, por otra parte, se centra en capturar la textura y el comportamiento de la tela con gran precisión. Ahora, a través del impresionismo se pueden simplificar las formas y jugar con el color para evocar la sensación de la tela sin enfocarse en los detalles. Y por supuesto, con un estilo abstracto se pueden representar telas a través de formas y colores sin adherirse a la realidad, enfatizando más la emoción que la representación fiel. Las telas son un aspecto fundamental del dibujo que no solo aporta textura y profundidad, sino que también puede enriquecer la narrativa visual. Las prácticas constantes y el estudio detallado de su comportamiento te permitirán mejorar más las habilidades y darle vida a todas tus obras. Y bueno, es súper divertido este tema y muy interesante porque si alguna vez has intentado dibujar un personaje, pues es obvio que piensas también en la ropa. ¿Y cómo vas a hacer la ropa correctamente si no conoces la técnica para dibujar tela? Por eso esto es súper útil. Pero bueno, por ahora nos iremos a un pequeñito corte y pronto volvemos con más de Dibujo Lab. Amiguitos artistas, y ya estamos con más en nuestro programa Dibujo Lab. En el segmento anterior estuvimos conociendo un poco sobre el dibujo de las telas. Si tienes algún aporte, duda o comentario que hacer respecto a este tema, sabes que puedes dejarlo a través de nuestras redes sociales que también están apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que tú pongas o envíes por aquí, estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo y responderlo con mucho cariño.
Y con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el dibujo de telas en cualquier obra que hagas es súper importante, es crucial, porque bien sea en temas de fondo o vestimenta de un personaje, sí o sí debemos dominar todas las técnicas asociadas a ello. También sabemos, o bueno, hemos aprendido con lo visto anteriormente, que la gravedad afecta en el comportamiento de la tela. A partir de la gravedad es que surge toda la lógica de los puntos de tensión o los puntos desde donde convergen, o bueno, hacia donde convergen las líneas y desde donde suspende la tela, desde donde cuelga. Si me estoy dando a entender, y si no, bueno, ya sabes, más o menos debes entenderla a lo que me refiero. Pero bueno, el punto es que es crucial, fundamental conocer sobre la gravedad, los puntos de tensión y el tipo de tela que estás utilizando para determinar cómo ésta se va a comportar en el dibujo. Y bueno, por ahora le daremos una pequeña pausa a este tema porque se viene un segmento que quizás varios ya estaban esperando. Así es, viene Ernesto, el experto con su Arteclopedia, a enseñarnos sobre un nuevo artista. Así que si estás tan curioso como yo para saber de quién se trata, ¡vamos allá! Saludos, aprendices del saber. Les doy la bienvenida a Conoce a tu artista. Es un espacio donde estaremos conociendo a los pintores, grabadores, escultores y dibujantes de este siglo y los anteriores, junto a Ernesto, el experto, además de la Arteclopedia, la cual nos estará acompañando para descifrar cada una de sus características, desde sus pinturas hasta lo que los inspiraba a dibujar. El día de hoy conoceremos a Edvard Munch. Es un pintor noruego, el cual evocaba el sentimiento de angustia en cada una de sus obras. Si quieres conocerlo, prepárate que con la Arteclopedia lo vamos a descubrir. Edvard Munch nació el 12 de diciembre de 1863 en Oslo. Fue un pintor y grabador noruego. Sus evocadas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Sus obras han sido consideradas como variaciones constantes sobre la gran sinfonía de la existencia humana en sus lados diurnos, pero aún más como es congruente con la sensibilidad filo-secular. Con la sensibilidad filo-secular en los nocturnos, el amor, el odio, el deseo y la angustia son emociones que están elevadas a arquetipos de la vida anímica, del hombre moderno e incluso de la propia condición humana, algo que sin duda plasma en sus obras. Edvard se describía a sí mismo como Leonardo da Vinci, por lo que había estudiado la anatomía humana. Por ello, los temas más frecuentes en sus obras fueron relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como lo fue la soledad, melancolía, la angustia, el grito. Se le considera precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras, además del mejor pintor noruego de todos los tiempos. Edvard sería clasificado como simbolista y como representante temprano del expresionismo, que sería la tendencia artística predominante en la primera mitad del siglo XX. Desde muy joven, en la década de 1880, el artista buscaba expresar sus experiencias emocionales en el arte. Así representó la ruptura con el predominante enfoque del naturalismo en lo externo y objetivo. Del mismo modo, se anticipó al cambio que inundaron la década de 1890 hacia el subjetivo y lo psicológico. La temática existencial como la angustia, el amor y los celos, la melancolía se vuelven fundamentales en su obra de arte. En su intento por expresar los estados más sutiles del alma, Munch desarrolló su característico estilo. Para expresar sentimientos fuertes y sutiles era necesario otra forma de expresión diferente al naturalismo. En la obra de Munch se mezcla la realidad interior y exterior en grandes superficies limitadas por contornos claros. Fascinante. De hecho, el señor Edvard Munch me dejó uno de sus ejemplares. Lo tenemos por acá. Es El Grito.
el cual se ve increíble, imponente y vaya que muy bien elaborado. Lo guardaré con mucho cariño. En este momento ya debemos despedirnos, pero pronto conoceremos a un nuevo artista. Y bueno, es súper genial poder seguir aprendiendo sobre artistas y su manera de ver el mundo y por supuesto de expresarse. Por eso siempre me gusta agradecer tanto a Ernesto como su Arteclopedia por compartir con nosotros esa súper información. Y bueno, por ahora nos iremos a un pequeño corte, pero prepárate porque al regreso tendremos nuestro laboratorio del dibujo donde aprendemos una nueva técnica para ser grandes artistas. Ya volvemos con más de Dibujo Lab. Y ya estamos de vuelta con más en nuestro programa Dibujo Lab. De verdad que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, así que me gustaría invitarte a que a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla, nos comentes cuál fue tu parte favorita del programa de hoy. Si me conoces, también conocerás cuál es mi parte favorita. Y sí, es la que se viene, nuestro laboratorio del dibujo donde aprendemos una nueva técnica para convertirnos en grandes artistas. Así que me voy preparando con mis mangas para que nada me estorbe ni me moleste a la hora de dibujar. Te sugiero que hagas lo mismo y si ya estás listo, ¡a dibujar! Hoy aprenderemos sobre el dibujo de pliegues en las telas. Prepara tu lápiz porque ya comenzamos. Los materiales que usaremos son bastante simples. Un lápiz de grafito, borrador y nuestro lienzo en blanco. Una hoja de papel. Para comprender cómo funcionan las telas, lo primero es definir un punto de tensión, desde donde cuelga. Las líneas convergen en ese punto y puede haber uno o más puntos. La tela forma líneas que se van alejando del punto de tensión y todo se relaciona con el papel que desempeña la gravedad. Si la tela se encuentra suspendida en el aire, tiene otro comportamiento, es decir, uno de caída, pero si está apoyado sobre alguna superficie, adopta la forma de la misma generando puntos de tensión por todos sus vértices. Al caer la tela forma diferentes tipos de pliegues. Es cuestión de observación cuando usamos una referencia y de práctica cuando queremos replicar ese efecto. Cuando se dibujan personajes, es importante hacerlos con la silueta sin ropa para verificar la anatomía y luego superponer la tela de la ropa, variando la forma en que se pliega acorde con el volumen, textura y grosor deseado. La gravedad y el tipo de tela que se quiere replicar influye en cómo se abultará o arrugará. Por eso es importante tenerlo bien definido antes de comenzar a dibujar. Otros factores que modifican el comportamiento de la tela es el viento. Este hace que se generen movimientos muy específicos, dependiendo de la dirección en que va.
Los puntos de tensión más comunes en el cuerpo humano son las axilas, las ingles, las rodillas, los hombros y los puntos usuales de flexión como la cintura o las mismas articulaciones. Así que ya lo sabes, lo de hacer tela puede parecer muy difícil, pero en realidad es bastante fácil una vez comprendes y dominas la gravedad y los puntos de tensión. Eso aplica para cualquier tipo de tela sobre cualquier tipo de superficie. Te recomiendo investigar distintas imágenes de referencia o utilizar los mismos objetos que tengas en casa para ese fin. Quizás tomando una sábana y colocándola sobre una silla, por darte un ejemplo. La práctica es esencial para el dominio de cualquier técnica nueva que quieras aprender. En este último ejemplo, vamos a definir algunas de las líneas de dirección que pueden generarse en una tela que cuelga desde un único punto de tensión. Como puedes observar, tenemos el punto de convergencia que es la A, las líneas horizontales representadas con la C y las líneas verticales de caída que son representadas con la B. Fácil de entender, ¿cierto? Hay demasiados ejemplos que puedes utilizar. Te invito a que practiques, investigues y sigas dibujando. Lo más importante es la diversión y, por supuesto, convertirte en un gran artista que ya lo eres. Sin más que agregar, y una vez terminada nuestra práctica, solo queda firmar tu obra. ¿Y qué te pareció eso? Fue súper divertido, genial. Y es que en teoría puede parecer un poco desafiante el tema de dibujar las telas, pero una vez conoces la técnica y tienes clara la lógica de la gravedad y los puntos de tensión, todo se hace mucho más fácil. Al menos yo en el pasado sí me daba un poquito como miedo y decía, oh rayos, es que no estoy tan segura de dónde se debe arrugar, esto o aquello, pero con la práctica cualquiera, tanto tú como yo, podemos dominar esta técnica y ser grandes artistas. ¿Quién sabe? Quizás tú seas el próximo artista que marque la historia. Y bueno, vamos finalizando por el día de hoy. Espero te haya gustado y hayas aprendido tanto como yo. Y tranquilo porque pronto venimos con más arte, más artistas, más museos y más dibujos en Dibujo Lab.